Pues hermanos, antes de pasar el mensaje, también quería recordarles que orar por la hermana Raquel, que ayer fue su cumpleaños. Ayer estuvo en un máster, pero vamos a orar por ella, su hermana. A ver si hay alguien más que en esta semana de octubre haya cumplido años en estos 8 días. ¿Para que podamos orar? ¿Alguien más en esta semana? Mi hermana, venga, hermana Sarita. Hermana Sarita también. Ya que se esconde, hermana Sarita. Bien, hermano, miren, nuestros hermanos han cumplido años y vamos a orar. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bien, vamos a orar por la vida. No, el miércoles, hermano. Yo sé que preparar todo. Vamos a orar por ello. Bien, vamos a orar. Cerramos nuestros ojos y oramos. Amado Dios, te damos gracias por esta noche que nos da la oportunidad de estar aquí en tu casa, en tu santo templo, Señor amado. Padre, te agradecemos por la vida de nuestras hermanas, la hermana Raquel. Señor, te oramos para que tú les siga dando fortaleza, renueve sus fuerzas, Señor, que ella siga adelante, Padre, para que, Señor, continúe y cumpla sus propósitos que usted tiene para su vida. Señor, que le añadas muchos años más de salud y también prosperidad, y usted esté llenando su vida de su Espíritu Santo, renovándole cada vez. Señor, oramos también por nuestra hermana Sara, que también le bendiga, Señor, que sigas fortaleciéndole, cuidando de su familia, ayudándole, Señor, supliendo toda necesidad, y que ella siga adelante, Señor, fortalecida por ti. Padre, ponemos en tus manos a nuestras hermanas, y alguno que haya cumplido años y que no está aquí, también oramos y le bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Damos un fuerte aplauso al Señor. Hermanos, acá hacemos una pausa también para orar, porque ustedes escucharon las noticias que ayer en la madrugada justamente el grupo islámico Hamas ha bombardeado el pueblo de Israel. Usted sabe que el pueblo es el pueblo de Dios. Hasta ahorita los informes que van dando ya pasaron los 300 o 400 muertos de Israel. Tanto bombardean, quieren destruir al pueblo de Dios. Usted sabe que decimos una nación de Israel, es el pueblo de Dios, y hay que orar por ellos. Necesitan nuestro respaldo espiritual, porque ese pueblo es el pueblo que Dios usó para bendecirnos al nacer Jesucristo en el pueblo de Israel. Vamos a orar un momentito por el pueblo de Israel. Vamos a orar por él. Amado Dios, Señor, Padre, queremos unirnos junto con todo tu pueblo que está orando por muchas partes del mundo, Señor. Oramos por la nación de Israel, tu tierra santa, el pueblo que tú escogiste a través de Abraham, que levantaste al pueblo de Israel, y a través de ellos nos enviaste a tu Hijo amado Jesucristo. Señor, tú conoces lo que está pasando. Los islamitas, Señor, están atacando Señor, el grupo terrorista Hamas. Señor, oramos para que usted los defienda, mi Dios. Usted defienda a su pueblo, que ellos van a cumplir las promesas de tu palabra, las profecías, Señor, de los últimos tiempos. Ellos son parte de la señal de los últimos tiempos, de que se formarían como nación, y Señor, se construiría el templo, el tercer templo, y estaría cerca, muy cerca a la venida de Cristo. Señor, oramos que les ayudes. Señor, trae consuelo a todos los familiares que han sufrido la partida de más de 300 personas de tu pueblo, de nuestros hermanos en Cristo, mi Señor. Oramos que les ayudes, que usted traiga protección sobre ellos, y Señor, usted defiéndalos de toda la gente mala que les está haciendo daño, Padre. Oramos, Señor, que usted les esté cubriendo, protegiendo, Padre. Levanta como para levantaste un ángel contra los asirios y los derrotó a todos. Levanta, Señor, a tus ángeles
en ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Oramos por el pueblo de Israel. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora pedimos, Señor, que nos hable por medio de tu palabra. Háblanos, Señor, necesitamos conocer siempre tu voluntad y obedecerlo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Esta noche quiero compartirles como tema identidad de escogidos. ¿Qué significa identidad de escogidos? Que los que Dios escoge, Dios le da una identidad. Y esa identidad es como pueblo de Dios. Pero quiero con ustedes ver varios pasajes para mirar primero quién es el que escoge o cuál es el paso que da el que escoge. ¿Quién lo hace? Quiero que ustedes vayan conmigo ahí en sus Biblias. Vamos a mirar Juan 15, 16. Juan 15, versículo 16. Vamos a encontrar esa identidad de escogidos, así como tu identidad es en base a lo natural, donde naciste, con ciudadanía. Los que Dios escoge le dan una identidad. Pero vamos a ver primero sobre quién escoge. Dice ahí el Señor Jesús: porque no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Si se da cuenta, es el Señor Jesús quien escoge. No es que tú lo escogiste, que por ahí tenía un poquito de pena escuchar el sacrificio de Cristo en la cruz, y entonces viniste a Él. No, no es así. Tú y yo, cuando venimos a Cristo, venimos a Él porque Él nos escogió, Él te escogió. Por eso es bien claro cuando Él dice: no me elegisteis vosotros a mí. O sea, tú no has elegido a Jesús ni yo, porque nosotros estábamos lejos de Dios, apartados de Dios, vivíamos una vida perdida, sino que quien nos escogió es Jesús. Entonces dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo, dice Jesús, yo os elegí a vosotros. Y en esa elección Dios tiene planes, por supuesto. Jesús está hablando ahí en la Santa Cena, está hablando con sus discípulos y les dice: les he puesto para que vayáis, los he puesto, o sea, los elijo. Ustedes no a mí, sino yo a ustedes, los elijo y los he puesto para que vayáis y llevéis, ¿qué dice ahí? Fruto. Y el propósito es que cuando tú des fruto, tu fruto permanezca. Y a la vez que tu fruto permanezca, quiere que sepa que tú y yo lo que pidamos al Padre en su nombre, el Padre lo va a dar. Ahora la pregunta es: ¿qué clase de gente escoge Dios? Y cuando estamos hablando escogidos como una identidad, ¿qué clase de gente busca a Dios? ¿Pitoca? ¿Ojos verdes? ¿Maceteados? ¿Robustos? ¿Adinerados? ¿Grandes intelectuales? ¿Famosos? ¿Poderosos? No, ninguno de esa gente escoge. ¿A quién escoge Dios? Y yo quiero que vayan ahorita a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 31. Es interesante este pasaje porque nos dice cuál es el equipo que Dios usa, que Jesucristo, que Dios escoge. No escoge el mejor equipo del mundo, escoge los más fuleros. Diga conmigo, fulero. Dios escoge los más fuleros. Así que si tú crees que tú no vales, pues a ti te escogió el Señor. Porque Dios escoge lo que para el mundo no vale, lo fulero. Mire lo que dice ahí: pero mirad, hermano, vuestra vocación. Vocación es ese
llamado? ¿Quién te ha llamado? Que no soy muchos sabios. O sea, no somos de los sabios como para el mundo. No somos muchos sabios en una carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, o sea, de la alta sociedad, de la nobleza, de la casta alta, no. Siguiente, por favor. Sino que de lo necio del mundo escogió Dios. Necio en el original significa tonto. En el idioma original hebreo, o griego, perdón, significa tonto. Y incluso hay una palabra más dura. En el idioma griego, la palabra necio, en el original escrito, dice tonto, estúpido. Esa es una palabra muy dura y fuerte, pero sin embargo dice que lo necio, o sea, lo más tonto del mundo, escogió Dios para que sea parte de su equipo. Miren qué tan bondadoso es Dios. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. El mundo se cree muy sabio, muy intelectual. Ahora que está avanzando la ciencia a pasos agigantados, ahora que ya están creando androides, que ya están creando robots que parecen humanos, incluso ya se sabe que ya tienen robots que son más inteligentes que el humano en su capacidad de velocidad de conocimiento. Ya superó la ciencia a través de los robots la velocidad de inteligencia humana. Pero Dios no escogió a los sabios, sino a los necios. ¿Qué más nos dice ahí? Y Dios escogió a lo débil del mundo, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, a lo débil. ¿Cuántos de nosotros somos personas que nos sentimos con mucha debilidad? No te escogió porque seas muy fuerte. No te escogió porque seas de lo mejor. Te escogió porque Dios así muestra su gracia y su misericordia, que aunque nosotros tengamos muchos defectos y cosas negativas y flaquezas, nos escogió para mostrar su gracia, su gloria y su poder. Ese es el plan de Dios. Para mostrar cómo Él puede hacer algo grande de lo que para el mundo no sirve. De lo que para el mundo no funciona. No me rinde. Miren el siguiente versículo. Y lo vil del mundo, lo vil es lo peor. Lo vil viene de lo más sucio. O sea, Dios escoge hasta lo más sucio, la persona que su vida para otros es inservible, que ya no lo aguanta nadie, que no lo quiere nadie. Lo vil del mundo y lo menospreciado, lo rechazado, escogió Dios, no lo escogió la iglesia, no lo escogió el liderazgo, lo escogió Dios. Amén. Dice que lo escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. O sea, Dios hace de lo que para el mundo no sirve, lo levanta y hace algo tan grande que deshace lo que existe por la fuerza humana. Esa es la obra de Dios. Sigamos en el versículo 30. Está bien el 29, dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia. Como que Dios se trae abajo la altivez humana, el orgullo humano. Dios se lo trae abajo para demostrar su gloria y su poder. Cuando Jesús estaba por el mar de Galilea caminando y quería predicar, pero la gente se la abandonaba, él vio un hombre llamado Pedro. Ahí era Simón, todavía no se llamaba Pedro, Jesús después le cambió el nombre. Y le dice: Simón, préstame tu barca, mételo un poco hacia adentro del agua para predicar de ahí, porque la gente no le dejaba hablar. Pedro, obediente, o Simón, va y mete la barca dentro del agua, y Jesús comienza a predicar. Predicó el mensaje de la parábola del sembrador y otras parábolas. Jesús termina de predicar. Ya Pedro le dice: Señor, bueno, ya terminó, muchas gracias. Ahora sí tengo que guardar la barca porque no hemos pescado nada toda la noche, nos salió mal. Y Jesús le dice a Pedro: mira, ¿sabes qué? Mete la barca mar adentro, ándate, tira la recta a la derecha y
da cuenta Pedro? Que estaba ante el Santo de Dios, ante el Hijo de Dios. Y le dice: Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Así le dijo Pedro: apártate de mí porque soy pecador. Pedro sabía que andaba mal en su vida. Y al ver estar presente en un milagro, en la presencia del hacedor de milagros, él se conmovió y dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Y Jesús le dice: desde ahora serás pescador de hombres. Ya no solamente un pescador ordinario de peces naturales, sino vas a pescar vidas, multitudes, gente, vas a pescar, Pedro. Hermanos, el Señor escoge lo que el mundo piensa que no funciona, no sirve, no va a cambiar. El Señor escoge para hacer cosas extraordinarias. Mire el siguiente versículo 30, por favor. Dice ahí: mas por Él, por Cristo o por Dios, por Él está en vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. A través de Cristo hemos sido hechos sabiduría, justificación, santificación y redención. A través de Cristo, tú y yo con Cristo, ahí nos volvemos sabios, no a la manera del mundo, sino a la manera de Dios. Pero también nos volvemos personas justificadas, en otras palabras, libres de culpa. Porque en Cristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando renunciamos al pecado, el Señor Jesús nos perdona y nos hace justos, porque Él tomó nuestro lugar en la cruz, para que nosotros tengamos perdón en Él. Amén. Somos justificados. La siguiente palabra es santificación. A través de Cristo, Dios a través de Cristo nos santifica, o sea, nos separa para Él, nos separa para que seamos de Él. Después de haber venido de lo peor, ahora nos separa para ser de Él. Y lo siguiente es redención. ¿Qué es redención? Cristo nos rescató. Amén. Cristo nos rescató, porque eso es redención. Rescatar. ¿Puede decirle todo al Señor: gracias por haberme rescatado? Díselo: gracias, Señor, por haberme rescatado. Él nos ha rescatado. Vamos a otro pasaje, por favor. Vamos a 1 Pedro 2, versículos 9 y 10. 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Miren lo que dice: para los escogidos. Y hemos notado que el Señor escoge no a lo mejor del mundo, sino hasta lo peor, pero para hacer cosas grandes. Y vamos a ver ahora qué sigue con esos escogidos. A los que nos dan una identidad. Nos escoge no porque seamos buena gente, somos pecadores, somos imperfectos, somos humanos, fallamos, pero por gracia somos salvos. Pero mire lo que dice acá: mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quedémonos ahí un ratito, quedémonos en el 9, porque quiero explicar. Esto tiene que ver con mi identidad. Una vez que Dios te escoge, te da una identidad que se complementa con el siguiente, pero quiero explicar este versículo, porque lo primero que Dios dice a través del apóstol Pedro, recuerden que Pedro, Dios lo escogió, sintiendo su hombre pecador, que le decía: apártate de mí, Señor. Pero Jesús lo escoge para ser un pescador de hombres, como también te escoge a ti y a mí. Y dice ahí, versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué es un linaje? Linaje es un descendiente de una familia antigua. Descendiente de una familia antigua. Nosotros somos descendientes del pueblo de Dios, somos descendientes de Dios, somos descendientes a través
y de Abraham levantó al pueblo de Dios, levantó la iglesia. Somos linaje escogido, pertenecemos al linaje de Cristo. Esa es nuestra identidad. Somos escogidos porque somos ahora el linaje escogido de Dios. Ahora, ese linaje escogido, miren lo que tenemos en él. ¿Cuál es lo siguiente? Somos real sacerdocio. Esta palabra real o real sacerdocio viene de un sacerdocio al servicio de la realeza, donde el rey es Cristo. Vuelvo a repetir, un sacerdocio al servicio de la realeza, donde el rey es Jesucristo. Miren cómo nos han escogido. Nos han escogido para que seamos un linaje de Dios, un real sacerdocio, o sea, pertenecemos a la realeza porque le pertenecemos a Dios. ¿Cristo es tu rey o no es tu rey? Cristo es tu rey, es mi rey. Entonces, nosotros somos un sacerdocio al servicio de la realeza. A veces cuando he visto por televisión que salen esto de la reina de España, la reina de Inglaterra, que la reina Isabel, que el rey Carlos, ¿cómo salen? Todos bien como pavos reales, ¿no? Bien erguidos, bien orgullosos, porque están sirviendo a la realeza terrenal. Nosotros tenemos una mejor realeza, la realeza del Rey de Reyes y Señor de Señores. Denle un fuerte aplauso al Señor. La realeza de Cristo. Somos un real sacerdocio. Servimos a la realeza del Señor. Y eres tú el escogido y yo para servir a la realeza. No estamos sirviendo a cualquiera. Estamos sirviendo a la realeza del gran rey. Del rey que murió por nosotros. Por eso que nos sentimos honrados de poder pertenecer a este real sacerdocio. ¿Qué más dice? Nación santa. Voy a primero explicar esas dos palabras rápidamente. La palabra nación, en lo natural, hablando en lo terrenal, nación es comunidad de gente vinculada políticamente y organizados como Estado, donde hay leyes, hay normas, hay preceptos, hay principios. Es una patria, es una población, es un territorio. Eso es una nación. En lo espiritual es lo mismo. Somos parte de la nación celestial. Eres parte, como escogido de Dios, pertenecemos a la nación de Dios, a la patria celestial. Porque hermanos, en este mundo estamos de paso. Aquí no es nuestra ciudadanía. Aquí no es nuestra estación permanente. Aquí estamos de paso. Nuestra patria celestial está en el cielo. Nuestra nación, donde un día estaremos alabando a Dios, está en el cielo, no aquí en la tierra. Y nosotros somos parte de esa nación. Pero esa nación, de la cual pertenecemos, está guiada, igual como el país, como nuestro Perú, tenemos la constitución política del Perú. La nación del pueblo de Dios está guiada por su palabra. Aquí están sus normas, aquí están sus reglas, aquí están sus principios, aquí están sus decretos que tenemos que vivirlo y practicarlo para nuestro bien. Pero esa nación tiene una característica que lo dice ahí, que es nación santa. Me gustó el significado de la palabra santa, porque nación santa, la palabra santa significa separado exclusivamente para Dios. Separado exclusivamente para Dios. A veces, hermanos, hemos sido muy cortos en entender esta frase santa. Porque sí es verdad que significa separado exclusivamente para Dios. Pero no es todo. Lo que encierra esa palabra de separado para Dios significa que si estoy separado para Dios, tengo que vivir en una buena y permanente relación con Dios, porque si me separó para Él, es para que camine con Él.
santa, separado, no solamente para decir yo pertenezco a Dios, sino que camino con Dios, hablo con Dios, vivo con Dios, voy de la mano de Dios, con Dios vamos por todas partes. Eso es separado exclusivamente para Dios. Miren todo lo que, el peso que tiene el ser escogidos con una identidad tremenda. Primero hemos dicho que Jesús nos escogió, no nosotros a Él nos escogió. Amén. ¿Qué hemos dicho también? Que una vez que nos escogió, Él nos escoge de la peor condición que sea, pero nos escoge por su gracia. No porque hay algo especial en nosotros. No somos fuertes, somos débiles, no somos sabios, somos necios, pero nos escogió para mostrar su gloria y su poder. Y en tercer lugar estamos viendo esa identidad que tenemos. La siguiente palabra, ¿cuál es? Pueblo adquirido por Dios. Amén. Dice ahí, pueblo adquirido por Dios. Adquirir es tener que conseguir algo. ¿Cómo lo consiguió Dios? ¿Cómo lo consiguió Dios? Miren, sin salir de este pasaje, tengo los libros separados. Miren, ahí el mismo 1 Pedro 1, 18 y 19, para que vean cómo nos adquirió Dios. Para que sepas cómo te adquirió Dios. 1 Pedro 1, 18 y 19. Vea lo que nos dice. Sabiendo, diga conmigo, sabiendo. Usted sí sabe, ¿ya ven? Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. O sea, yo he heredado una vana manera de vivir de mis antepasados, desde Adán, ¿no? ¿Qué más dice? La cual recibiste de vuestro padre, no con cosas corruptibles como oro y plata. Miren 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Miren cómo nos adquirió Dios. La forma de adquirirnos es que tuvo que pagar un precio alto. La sangre de Cristo se derramó para que podamos ser adquiridos como pueblo escogido de Dios. Miren todo lo que tuvo que hacer Dios. Para que Él nos adquiriera, Él tuvo que pagar el precio más alto, la sangre de Cristo, su vida por la nuestra. Esa es la identidad que Dios nos da. Somos el pueblo adquirido por Dios. Entonces volvemos al pasaje anterior. Dice el Señor que somos pueblo adquirido por Dios para, esa palabra para, de 4 letras, para, cada vez que usted vaya a la Biblia y encuentre esa palabra para, estamos en 1 Pedro 2:9, esa palabra para siempre está diciendo propósito. Cuando usted encuentra y para, la palabra para es propósito. Dios nos dice que tiene propósito. Amén. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis. Dios nos está diciendo, mira, yo te escogí para que tú proclames, para que tú y yo compartamos de las virtudes de Dios, de todo lo bueno que Dios está haciendo con nosotros. Porque cuando habla de virtudes, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó es Cristo, nos llamó Dios, anunciar sus virtudes. La palabra virtudes acá está hablando de anunciar las maravillas de Dios, las obras de Dios, todo lo que Dios está haciendo. Alguien dijo por ahí, pero no, ya hace tantos años que yo me convertí, no tengo nada que compartir. ¿Cómo es eso? Sí tenemos mucho que compartir. Solamente ya por decir esto, ahorita tú puedes compartir varias cosas. Por ejemplo, mira, tú estás aquí en esta noche porque el Señor te tiene con vida a ti y a mí.
Yo no estoy vivo porque se me antojó estar vivo. Si el Señor quiere, ya no estamos vivos. Estoy vivo, no estás vivo, porque Dios te sostiene con vida. Porque Dios te permite estar aquí. Porque si no fuera la voluntad de Dios, ya no estuviéramos aquí. Estamos vivos por su buena voluntad, no porque nosotros queramos vivir. No somos dueños de la vida, así estemos bien sanos. Gente sana se ha muerto rápido. Hace poco vino un hermanito en Cristo aquí en uno de los cultos, el martes. Un hermano que es amigo conmigo de otra iglesia. Él ha tenido que sufrir el golpe en este año, que su hijo tan joven, recién comprometido con una bebé de meses, su hijo le provocó comer pollo, le dijo a su vecino, préstame tu moto lineal. Eran las 11 de la noche, se vino aquí por toda la grava, pasó por la Alianza, se fue a un lugar, compró en el retorno de esa ruta por la Alianza, pierde el equilibrio, el muchacho cae y hermano se golpea su cerebro y muere. Llegó al hospital y murió. Un muchacho saludable, un muchacho completamente sano, lleno de vida, lleno de salud, y se fue en un momento a otro. Se iba a comprar pollito para comer con su esposa, se murió. Está pasando el hombre, está pasando. No para que usted tema, sino para que entienda que si estamos vivos tenemos algo que contar. Gracias, Dios mío, porque hoy me diste la vida, me has bendecido, me has alimentado, me has dado un techo, me has dado un lugar donde puedo ducharme, me has dado un lugar donde puedo estar bajo sombra. Hermanos, hay mucho que decir de cómo Dios nos ayuda, pero sobre todo agradecerle porque en Cristo nos ha dado salvación. Hay mucho que contar de Dios. Y no podemos decir, no hay nada que decir. Por eso que el pasaje nos dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Que anunciemos la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A veces tenemos la costumbre equivocada de ver a la carrera y no meditar en cada parte del pasaje. Yo le digo que cada vez que coja la Biblia, medite en cada parte de un pasaje, porque Dios le va a decir mucho. Miren en esa parte, que anunciemos la virtud de aquel que nos llamó, de las tinieblas. ¿Nos llamó de dónde? De las tinieblas. Cuando el Señor me dio este pasaje para predicarlo, en esa parte el Señor me hizo tener un alto y me dijo, mira, comparte del que te llamó. Yo te llamé, dice Dios, de las tinieblas a la luz admirable. Y me hizo pararme en la palabra tinieblas. ¿Sabe para qué? Para decirme, acuérdate de dónde te saqué. ¿De dónde te sacó Dios? Dice que debemos de proclamar la virtud del que nos llamó de las tinieblas. Él nos sacó de las tinieblas. ¿Cómo son las tinieblas? ¿Cómo eran las tinieblas de nuestra vida antes de conocer a Cristo? ¿Cómo era tu vida de tinieblas? Odios, enojos, amargura, vicios, borrachera, pornografía, adulterio, inmoralidad. ¿Cuántas cosas, hermanos, ha sido la vida de uno cuando ha estado en las tinieblas? Porque las tinieblas tienen que ver con el mundo de oscuridad, de pecado, de maldad, de corrupción. Y nos está diciendo que anunciemos la virtud de aquel que generosamente, con amor, nos ha llamado de las tinieblas de donde vivíamos y pertenecíamos. ¿O es que usted ha vivido una vida, perfecta, santa? No ha sido así. Cristo nos llamó de lo peor. Ya hemos visto lo que dice 1 Corintios 1. Dios nos llamó de lo peor, nos escogió de lo peor, de la vida más vil, de la vida más fea, más mala. Y el Señor me hacía recordar en esa frase que anunciamos la virtud del que nos llamó de las tinieblas. El Señor me hacía recordar, acuérdate y comparte de dónde te saqué. ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo era tu casa? ¿Cómo era tu familia? Cuando todavía no conocías la luz del Señor. Haga memoria. Haga memoria.
Salmo 103 nos dice, no olvidemos ninguno de sus beneficios. ¿Lo dice? No te olvides ninguno de sus beneficios. El primer beneficio que el Señor me dio es sacarme de las tinieblas a su luz. Amén. Miren conmigo Juan 8:12. Estamos ahora pasando que anunciemos la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Salimos de las tinieblas para pertenecer a la luz admirable de Cristo. Miren lo que dice Juan 8:12. Juan 8:12. ¿Ya lo tienen? Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló. ¿Quién habló? ¿Quién habló ahí? Jesús. Otra vez Jesús les habló, o sea, yo les había hablado anteriormente, diciendo, yo soy la luz del mundo. O sea, este mundo está en oscuridad, pero Jesús es el que viene y trae la luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá, ¿qué cosa? No solamente la luz de la vida. O sea, Jesús es la luz que nos da la vida eterna. Él nos va a iluminar por la eternidad. Pero claramente menciona aquí el Señor, el que me sigue no andará en tinieblas. No es el que escucha de la Biblia solamente. Porque hay gente que puede escuchar de la Biblia y está viviendo lo peor. Tiene doble vida, a veces tiene vida secreta. Puede decir que escuche la Biblia, hasta tiene una Biblia en la mano, pero está viviendo doble vida. Porque cuando nadie lo ve, están haciendo cosas que desagradan a Dios, ofendiendo a Dios, practicando cosas que le desagradan a Dios. Jesús dice que quienes tienen la luz no es el que escucha lo más, no es el que tiene una Biblia en su casa, sino el que me sigue. Lo dice, ¿verdad? Amén. O sea, ¿cuál es la seguridad que tú tienes la luz? Estás siguiendo a Jesús todos los días. Estamos siguiendo al Señor todos los días. Esa es la garantía de que estamos en su luz admirable. ¿Va entendiendo? Estamos formando ya el rompecabezas para entender el llamado de los escogidos. Perdón, la identidad de los escogidos. Los escogidos tienen una identidad. Somos hijos de Dios, pueblo de Dios, pero tienen esas características. Que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Ya vamos terminando. Volvamos ahora al versículo 10. 1 Pedro capítulo 2, versículo 10. Dice el Señor, porque dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Hermano, no es un juego de palabras, tiene un significado muy importante. Vosotros que no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. La primera parte. ¿Qué quiere decir con que vosotros no erais pueblo? Hermanos, en los tiempos bíblicos, la gente que no era pueblo de Dios, prácticamente estaban perdidos, sin Dios y bajo condenación. Si no, mira lo de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, la corrupción llegó a tal extremo que Dios los tuvo que destruir. Dios tuvo que acabar con ellos. Hace poco terminó una pandemia, como para que la gente se haga una pandemia, ¿no? Que fue un invento humano en el laboratorio. En Brasil terminó esa pandemia. Mucha gente, hermanos, cuando estaba la pandemia, lloraban, se arrepentían, decían, Señor, perdónanos, ayúdanos, queremos vivir. Y Dios les dio la oportunidad de vivir. No pasó ni un año y vino el famoso Carnaval de Río, con la peor pestilencia de corrupción de ese carnaval, burlándose de Cristo, sacando que el diablo arrastraba de los pelos a Cristo, lo arrastraba por las calles. Comenzaron a burlarse de Dios.
¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Eso pasa cuando no somos pueblo de Dios. Y lo que está diciendo Pedro acá, en esa primera parte, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, tú y yo no éramos pueblo. Y cuando no éramos pueblo, estábamos perdidos. Estábamos sin Dios, estábamos condenados. Y si moríamos así, nos íbamos a ir al infierno. Pero que ahora sois pueblo de Dios, identidad. Dios nos escogió para que ahora seamos pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor, denle gracias. Ustedes somos el pueblo escogido de Dios. La última parte del pasaje dice que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Otra vez, esa combinación de palabras que antes en el pasado no habíamos alcanzado misericordia. Hermanos, cuando la misericordia de Dios no está en una persona, está la ira de Dios. Cuando el pueblo de Israel pecaba contra Dios, caprichosamente se rebelaba contra Dios, se portaba mal contra Dios, por más que les hablaba bonito, la misericordia se retiraba y caía la ira de Dios. Y cuando aquí habla que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, significaba que, si usted ve el capítulo 1 de Romanos, las personas que no se arrepienten y no obedecen a Dios, viven de sus pecados sin arrepentimiento, están bajo la ira de Dios, dice el capítulo 1 y 2 de Romanos. Y así era nuestra condición, así era tu condición y la mía. Nosotros no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora, presente, por la gracia de Dios, a través de Cristo, hemos alcanzado misericordia. Y cuando alcanzamos misericordia, Dios tiene piedad de nosotros, donde viene su perdón, viene su restauración, viene su sanidad. Dios nos escucha, Dios nos recibe, Dios nos levanta, Dios nos cambia la vida. Su misericordia. No porque no lo merezca, porque no lo merecemos. Con todas nuestras imperfecciones no merecemos nada de Dios. Pero todo viene por la gracia y misericordia de Dios. Amén. Esa es la identidad de los escogidos. La identidad de los escogidos es que somos un pueblo de Dios, escogidos de entre lo peor que hemos estado en las tinieblas de este mundo. Todo es por gracia, pero también no para que estemos calentando bancas, sino para que anunciemos el mensaje. Donde tú estés, en tu trabajo, en la empresa, en tus centros de estudios, para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas que pertenecíamos a su luz admirable. Hermanos, tenemos una hermosa identidad, pero esa identidad no debe estar escondida. Amén. Esa identidad no debe estar oculta. Esa identidad, como pueblo escogido de Dios, se tiene que anunciar. Vamos a ver. Amado Señor, te damos gracias en esta noche por habernos hablado a través de tu palabra. Somos el pueblo de Dios por gracia. Señor, somos conscientes que no lo merecíamos, pero todo lo recibimos por gracia, como un regalo suyo, como un acto de gran amor. Señor, queremos darle honra a usted, viviendo como pueblo santo, apartado para ti, aprendiendo a caminar, siguiendo los pasos de Cristo, y crecer en esa íntima comunión contigo, Señor, para cumplir nuestra misión como pueblo escogido de ser luz a los demás. Este mundo nos necesita, un mundo que está cada vez más sumido en la peor oscuridad.
necesitamos, Señor, alumbrar con la luz de Cristo. Señor, toma nuestras vidas y úsalas. Toma nuestras vidas y toca a otros. Gracias por habernos sacado de las tinieblas. Muchas gracias, porque pagaste el alto precio con sangre, la vida de tu Hijo por la nuestra. Señor, gracias, muchas gracias. Úsanos para poder ayudar a otros también. Señor, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos. Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién salva? A su nombre. A su nombre. A su nombre. Dale un fuerte aplauso al Señor. En el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, para terminar, solamente anunciarles algunas cositas, porque ya sé que la obra avanza.